Estamos listos para iniciar una nueva conversación acá en Siempre Soy, el podcast de cultura de Tele 13 Radio. Y hoy día con un libro que fue publicado hace poco, un libro que es un diario personal, un diario de un escritor que pasa por uno de los periodos más difíciles que una persona puede experimentar, que es el de dejar el alcohol y las drogas. Entonces se llama Diarios de Abstinencia, todo es personal, lo otro es la bajada, del guionista y escritor Simón Soto. ¿Cómo estás, Simón? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Bien acá, encerrado completamente en la casa con mi pareja, con mis dos hijos, eh, intentando cachar qué es todo esto que estamos atravesando, ¿no? Como que uno siempre va más atrás de la realidad, ¿no? Entonces, ¿Y has pero llegado a bien. alguna conclusión? No, imposible. Solo eh, eh, como en la balsa, ¿no? En el vaivén de las olas de lo que ocurre día a día, la terrible cantidad de fallecidos, de, de toda esta locura, ¿no? A No, mí no, me dieron me plantearon una tesis que me pareció por lo menos original. Uno de los entrevistados en Siempre es Hoy. ¿ya? Dijo que quizás lo que pasa es que el mundo en realidad le pertenece a los virus y las bacterias. Y Mm, uno es el huésped, ¿cachai? Y que probablemente cuando puedan van a utilizar todo su poder para aniquilarnos. tiene harto sentido igual, pues si uno dentro de la historia del universo es súper chiquitito, ¿no? Como, entonces podría ser, no es tan descabellado pensarlo. Y sin embargo uno se consume en las cosas más pedestres y se le va la Mm, vida en lo chico, en el día a día, que puede convertirse finalmente en la propia tragedia y en la propia redención. Y sí, pues, harto de eso tiene tu libro, Simón, Todo es personal. Nosotros habíamos conversado contigo cuando publicaste Matadero Franklin, en claro. estos diarios también está de fondo la escritura de esta novela que te puso en un plano súper destacado y lucido de la literatura, de la gente de tu Mm. generación, súper buena crítica, lectores bien fans, en fin. Partamos por el título, todo es personal, como que uno pasa la vida tratando de convencerse de que nada es personal. Mm, sí, pues que la verdad es que yo creo que los procesos que tienen que ver con escribir o con extrapolar lo que uno vive a la materia literaria es súper único, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cuando apareció la idea de publicar eso, yo siempre he llevado diario. Es un ¿Ya? registro que me gusta mucho, ¿no? Y que lo he leído mucho, me gustan sobre Mm. todo, bueno, obviamente los diarios de escritores, soy súper fan de los diarios de escritores, los leo N, y eso me llevó a escribir yo también diarios, llevo hace como más de 10 años, constantemente, lo más constante posible dentro de la locura del día a día, escribir, ¿no es cierto? Todo lo que pueda ahí, porque también siento que es una plataforma eh, de práctica, ¿no? De aprendizaje, de la propia escritura, el lenguaje, de la prosa, ¿no? Ujú, ujú. El desafío de escribir cualquier cosa en el papel en blanco, ¿no? Pero Mm. bueno, hace 3 años, casi ya exacto, tomé la decisión de estar en un muy mal momento con el trago y con la cocaína en particular. Era como una simbiosis, ¿no? Satánica, ¿no? Que tomaba y me dan ganas de jalar y era una cuestión muy que me hacía muy mal, ¿no? Eh, no solo por lo evidente, sino que sobre todo las resacas, ¿no? Ya Ujú. duraban una semana, ¿no? De malestar físico y sobre todo emocional, ¿no? Muy, eh, pero bueno, lo que quiero decir es que la intimidad de ese proceso es muy distinta a cualquier otra. Entonces, Ujú. por eso también cuando la idea del título, ¿no es cierto? Cuando ya era casi un hecho que iba a publicar
las partes de mis diarios que trataban del proceso de abstinencia. Ujú. La idea del título fue del librero y poeta Sergio Parra, el dueño de la Metales Pesado, que es muy amigo mío y yo voy siempre allá porque vivo medianamente cerca, compro muchos libros ahí. Y él me sugirió el título, ¿no? Y fue como una iluminación, ¿no? Que tenía mucho sentido, ¿no? Porque a mucha gente le parecía que lo mío era tan pequeño que no calificaba como una adicción, ¿no? Entonces, porque hay adicciones mucho más terribles y grandes en Ujú. intensidad, en consumo, etcétera, ¿no? En la película esta de Elton John se muestra, ¿te acuerdas, no? Ujú. Y él era, pero terrible, ¿no? También porque era una estrella de rock, etcétera. Lo de uno es más pequeño, pero creo eh, eh, que en la privacidad de cómo afecta eso es muy personal, ¿no? Entonces, por eso Ya, me y, hice en- el título. y la pregunta cae de cajón, ¿en qué momento sentiste o decidiste que esos diarios de un proceso tan íntimo, tan carajo, ¿Mm? podían ser publicables? Como que, a ver, el diario empezó rápidamente a transformarse en una especie como de refugio, ¿no? Del proceso que yo estaba viviendo, escribía mucho, mucho más de lo habitual, empecé a soñar mucho, empecé con muchas paranoias como físicas, Ujú. miedos, vaivenes emocionales, y eso empezó a dar mucha escritura, ¿no? Y una escritura que yo procuraba escribir con la mayor... Eh, eh, de la forma más literaria posible, ¿no? Con la mejor Ujú. prosa posible. Ujú. Y este proceso yo lo enfrenté con la ayuda de un psiquiatra, ¿no? Entonces, en una de las sesiones, yo le comenté que estaba escribiendo un diario, porque también hablábamos mucho del proceso de la escritura, ¿no? Era algo importante dentro de la terapia. Ujú. Y entonces me dijo que le llevara lo que estaba escribiendo y llevé, y esa sesión fue como 1 hora y media, solo de leerle lo que yo había escrito y él me dijo que sentía que había un corpus ahí, ¿no? Que incluso dejar de tomar y consumir coca no solo iba a servir para sanarme, sino que también O tú. el proceso mismo, claro, el proceso mismo estaba siendo registrado, ¿no? Y eso tenía un valor. Y ahí yo ya intuí que había algo, ¿no? Y que había más cosas solo que el proceso de abstinencia, ¿no? Está mi proceso de escritura, la relación con mi compañera, La con mi hija, paternidad. claro, ¿cachai? Mm. Y estaba mi trabajo como guionista, ¿no? En una industria que estaba en sus últimos estertores, ¿no? Entonces, Oye, habían hartas cosas ahí, ¿no? claro, te estaban pasando muchas cosas y tú Mm, dices al principio del libro que hay, bueno, nombres cambiados mm, y que hay otros que están puestos solamente iniciales, las sí. iniciales, Mm, como para no desconcentrar al lector en minucia. Ahora, claro, es súper fácil cachar quién es la villana que dirigía el área de ficción del canal, que es la Luz probablemente. Proxal. Y uno se pregunta si no aprovechas también el diario para cobrarte una revancha, que es algo totalmente legítimo. Eh, es que como que esa figura, ¿no es cierto?, de esa persona que está, o ese personaje que está retratado, ¿no es cierto?, en esos pasajes, eh, también habla no solo de la actitud de alguien, sino que también de una El forma arquetipo. de una forma de concebir la ficción audiovisual acá, en esta industria, ¿no? Que es una industria súper atrasada, súper precaria, que, que está acostumbrada a trabajar con un modelo de producción carísimo, versus, ¿cómo se dice? Versus contenidos de muy mala calidad, ¿no? Todo eso en base al temor, ¿no? Todo es temor, ¿no? Temor a hacer algo, Mm. entonces las cosas se dilatan, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ver más que con alguien, que por supuesto está inspirado, por supuesto, en la evidencia de una persona en particular,
también habla de una industria de una manera seria y creo que me importaba incorporarlo y no extraerlo de lo que publiqué, porque sentía que había una especie como de reflexión con respecto a por qué se está muriendo una industria, ¿no? ¿Por qué se quedó atrás? ¿Por qué no ha funcionado versus uno ve hacia afuera, ¿no? Independiente que el mercado chileno es súper pequeño en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Pero uno ve hacia afuera y los streaming, etcétera, hay un Todo montón de pasando. contenido, es Sí, po. como un volcán de contenido, ¿no? Y acá ayer echaron de Mega como a 140 personas y como 50 eran del área que se va a cerrar, esa área dramática, ¿no? Eso Entonces mismo te iba a preguntar. eso dice algo también, ¿cachai? Como creo que a mí me interesa reflexionar sobre eso porque algo es una dimensión de mi trabajo como escritor que me gusta mucho, que es de lo que vivo principalmente, y creo que era que atingente como eh, reflexionar sobre eso, ¿cachai? ¿Por qué somos tan distintos a lo que está pasando afuera? Volviendo a Todo es personal, diarios de abstinencia, bueno, describes con mucha claridad, de manera muy vívida, los sentimientos de abatimiento, de melancolía que te empiezan a perseguir en este proceso. También esta sensación de sentirte fallido, quizás, ¿no? Como un impostor, como un payaso, como un estafador, en fin. Y eso de alguna manera también se va haciendo virtuoso en la medida que vas enchufándote con la escritura. Yo te quería preguntar cómo hiciste para no caer en la condescendencia, en la autocomplacencia, en la autocompasión, que es un riesgo, po. Sí, es que yo creo que la práctica, la larga práctica, como este no es un diario que lo escribí exclusivamente para esto, sino que es parte de una cuestión mucho más grande que yo escribía y sigo escribiendo, eh, y que también estaba retroalimentada por las lecturas, por ejemplo, los diarios de Tolstoy, que a mí me gustan mucho, La tentación del fracaso de Ribeiro. Hay un montón de diarios canónicos, por llamarlo de alguna manera, eh, donde los grandes maestros de la prosa eh, se, se, han, se han desempeñado en su intimidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo había leído mucho eso y llevaba mucho tiempo escribiendo esto. Entonces, al momento de empezar ¿cómo se dice? A registrar este proceso, como que eh, lo que yo había hecho antes, ¿no? En términos de escritura en mis diarios, persistió, ¿no? Y que tiene que ver principalmente también con tratar de que sea un espacio honesto con uno mismo, de alguna manera, ¿no? O sea, de que los cuestionamientos estén ahí, ¿no? Los cuestionamientos intelectuales, espirituales, ¿no? El magma que refulge en uno, ¿no? Ese es el material, ¿no es cierto?, para poder plasmarlo. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con la práctica que yo llevaba, el registro diarístico, ¿no? Entonces, eso yo lo venía haciendo hace tiempo, ¿no? El cuestionamiento propio, ¿no? Y yo creo que cuando uno decide escribir como una apuesta a muerte, ¿no? Como decía Bolaño, ¿no? Como cuando la literatura se toma como una cuestión absolutamente importante, ¿no? Crucial, lo que más hace uno es cuestionarse siempre, ¿no? Como que uno escribe no porque tenga respuestas, ¿no? Sino que porque uno escribe porque hay muchísimas preguntas, ¿no? Y son preguntas de toda índole que no son respondidas, ¿no? Como que la literatura no responde, sino que ensaya de alguna manera. La ficción, el ensayo, la poesía, ¿no es cierto? Lo que hace es preguntarse constantemente.
Entonces, eso para mí es algo muy, muy importante en lo que escribo, ¿no? Ujú. Entonces, por eso yo creo que, que, que hay más cuestionamientos que autocompasión, creo, ¿no? Entiendo, entiendo. Eh, Cuéntale a la gente que nos está viendo quién es el UNEI y qué rol tiene en estos diarios. Eso está como, es algo que nos sucedió a mí con mi pareja, que nuestro primer hijo, cuando llevábamos como 5 meses, ya como 5 meses de gestación, nos enteramos que venía con un problema que se llama síndrome de Potter, eh, que es que el embrión, el feto, etcétera, no desarrolla riñones y por lo tanto es inviable que pueda vivir, ¿no? Entonces, nosotros igual decidimos persistir en el embarazo que llegó hasta el final y fue una experiencia muy compleja, muy eh, emocionalmente muy potente y que nos marcó mucho, ¿no? Y que yo creo que de alguna manera definió la relación mía con mi mujer, porque no nos separamos, igual pasamos momentos muy complejos, pero persistimos juntos, digamos, ¿no? Mm. Entonces, claro, fue un hijo que nosotros tuvimos y que vivió como 40 minutos y falleció. Y claro, es algo que está siempre muy presente en nosotros, ¿no? Bueno, de hecho Y en mí. aparece en tus sueños como que eso le pasó a otra persona o algo equivalente. Claro, sí, pues. Y vuelvo y siempre sueño con, o sea, siempre está presente en mí, ¿no? Esa experiencia que fue muy potente, ¿no? En muchos sentidos. Oye, ¿y qué pasa cuando uno revela su ser más profundo en un libro? ¿Te expone o te blinda o algo entre medio? Es que yo creo que de alguna manera la verdad absoluta de uno, como que siento yo que no existe, y sobre todo no existe cuando uno la, como que la estructura en un aparato narrativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando entra el artificio en el mejor de los sentidos, digo, ¿no? Cuando entra la estructura, la prosa, incluso cuando uno se levanta y escribe, está haciendo un proceso como de selección, ¿no? De qué anotar y eso al final se convierte en algo, ¿no? En un dispositivo literario, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, como que esa concepción, ¿no? De la estructura, ¿no? De la estructura literaria Ujú. en el, ¿cómo decirlo? En el libro mismo, en la obra, eh, como que me ha hecho distanciarme de eso, Entiendo. ¿no? Entonces casi que uno como que eh, lo pienso de esta manera, ¿no? Da lo mismo que sea, por ejemplo, la vida del cabro Carrera en el barrio Franklin en los años 40 y el mundo del matadero, la materia a investigar y a trabajar y a traducir en un corpus literario o la experiencia propia, ¿no? Como Ujú. que Solo materiales, dices son tú. materiales, eso así lo veo yo, ¿cachai? Ujú. Entonces eso se, se condensa y pasa como por una especie como de sedazo de colador de las herramientas literarias, ¿no? Ujú. Y queda el libro final. Entonces me pasa eso, que siento que es que es una obra, ¿no? Más que mi vida, ¿no? Uno eh, como que la verdad de uno es mucho más grande y más compleja y más inexplicable y no la puedes asir, ¿no? Es Ujú. imposible. Uno es muchas cosas, tiene muchas, incluso las personas que uno supone que son más simples y sencillas, si uno abriera un poco la cabeza de esas personas, está lleno ahí parecieran simples y sencillas porque adentro debe haber Una una ensalada. turbulencia, una ensalada de cosas, ¿no es cierto?
Entonces yo creo que uno es inabordable, ¿no? Entonces lo que está en la obra es una parte de lo que uno puede estructurar como narrador de uno. Pero esa verdad total a la que aspira el psicoanálisis, ¿no es cierto? Que el relato de uno es, yo creo, intransferible al documento de la página, ¿cachai? Entonces lo veo así, de alguna Bueno, manera. cualquiera podría pensar que es bien jugado o quizás protegido, depende cómo se mire, que después de este libro, tú tenías libros anteriores, unos libros de relatos, entiendo, Sí, pero con este fue que obviamente te hiciste conocido y claro. la vara tiene que haber quedado súper alta para ti, hayas sacado este, que habla de ti, de tus vivencias. Sí. ¿Qué viene ahora? Claro, o sea, sí, pues, o sea, están las dos cosas, ¿no? Protegido ya está, como muy bien lo dices tú, hay una mezcla. Yo primero lo próximo que quería escribir después de Matadero, y sobre todo lo que pasó, que fue una cosa muy inesperada para mí, ¿no? Yo simplemente escribí un libro que quería escribir hace mucho tiempo, escribí el libro que quería y que podía también, ¿no? Que mis herramientas y mi capacidad como narrador en ese momento me daban hasta ahí, ¿no? No hubo ningún cálculo, ¿no? Y vendió muy bien, etcétera, fue muy bien, como decís tú, eh, como que hubo una transición ahí mía como autor, digamos. Entonces, sobre todo me interesaba mucho lo próximo que yo escribiera que fuera distinto, ¿no? Y muy distinto. Y estaba este material que estaba ahí como amasándose, ¿no? Entonces, como que casi como que fue medio de cajón, y está ese doble objetivo que observas tú, ¿no? Por un lado, tomar un riesgo de hacer algo muy distinto, pero también tiene que ver también con algo también ese riesgo también tiene algo de protegerse, de no caer en la misma cuestión, y hacer algo totalmente distinto, aunque igual me he dado cuenta que ahora cuando me llegó el libro impreso y todo, y lo releí algunas partes, que hay bastante diálogo y hay algunas cosas que se cuelan, ¿no? Como la relación con el alcohol, con los consumos, ¿no es cierto? Están también en Matadero de otra forma, ¿no? Y bueno, y en el diario aparece mencionado mucho el proceso de escritura, ¿no? Entonces son libros que dialogan y que también son distintos en su voz narrativa, etcétera. Y lo que viene ahora es una cuestión que también va a salir este año, pero por Planeta, y que está medianamente relacionada con Matadero, pero no directamente, que es ¿Ya? un libro de cuentos que por el momento todavía no lo decido bien, pero por el momento se va a llamar Arrabal, y Arrabal. claro, son 5 cuentos largos, ¿no es cierto? Bien largos, relacionados al mundo de Matadero, pero no directamente, ¿no? O sea, no es una continuación de la novela, ni es una previa, Un sino que spin-off. es una especie de spin-off exactamente, ¿no? Y donde también obviamente son otro tipo de narradores, otras voces narrativas, ¿no? Hay narradores en primera, hay un cuento que tiene dos temporalidades, ¿no? Y hay personajes que no están, la mayoría no está en la novela y otros sí. Y por ejemplo, el cuento final, que es como el más largo, eh, es una especie de western que pasa en la Guerra del Pacífico y que está relacionado con un personaje matadero, pero muy, muy, muy distante, ¿no? Correcto. Entonces eso, y estoy dándole los últimos toques a eso para entregar el manuscrito y entrar en el proceso para que el libro esté listo en octubre. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, y sigo escribiendo también muchas otras cosas, ¿no? Voy a decidir después que cuando termine esto en qué proyecto voy a trabajar, pero eso, estoy escribiendo mucho y eso va a ser lo próximo que saque, ¿no? Este año también, en octubre. Fantástico. Año prolífico, entonces, aprovechando Sí, el encierro. harto, sí, harto, harto.
Simón, te agradezco muchísimo la conversación, mucha suerte en todo. Ya, gracias a ti, fue un agrado. Que estés muy bien. Igualmente, chao.